Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Profe Sin Límites, donde vamos a practicar matemática, física y química. Hoy vamos a continuar con la parte de trigonometría, ¿sí? Pero ya vamos a ir metiéndonos un poco en el movimiento. ¿Qué dice nuestro movimiento de tiro oblicuo? Muy bien, vamos primero que nada, voy a separar acá arriba, ¿sí? Para luego, cuando llegue a su momento, vamos a poner nuestras fórmulas de MRV y MRV y hacer nuestro ejercicio. Pero primero que nada, vamos a dibujar nuestros ejes, el eje Y y el eje X, lo siempre con regla, ¿sí? Que quede bien derechito. Eje Y y eje X. Y para tener nuestro tiro oblicuo nosotros necesitamos impulsar algo con una determinada velocidad. Entonces vamos a tener acá nuestra velocidad, ¿sí? Esta va a ser nuestra velocidad inicial, que es la cual va a generar nuestro tiro oblicuo. Esto va a generar un movimiento, una trayectoria parabólica, ¿sí? Tenemos nuestra trayectoria parabólica, que por eso es el nombre, ¿no? Tiro oblicuo o tiro parabólico. Excelente. Cuando nosotros tenemos nuestra velocidad, observamos que queda fuera de nuestros ejes cartesianos, fuera de nuestro eje Y y fuera de nuestro eje X. Ahí llega el momento de aplicar algo que se llama descomposición de vectores, descomposición vectorial o descomposición de velocidades. En este caso, el vector es un vector velocidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para descomponer un vector, lo que hay que hacer es descomponerlo en dos direcciones. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a tener que proyectar nuestro vector en el eje X, ¿sí? Se nos va a generar este vector que estoy dibujando en verde, y lo vamos a llamar vector inicial de velocidad, velocidad inicial en X, y vamos a proyectar también nuestro vector velocidad en la parte vertical, y vamos a llamarlo vector velocidad inicial en Y. Velocidad inicial en Y, velocidad inicial en X. Y descomponemos este, que es nuestro vector velocidad inicial, la velocidad inicial en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. ¿Cómo vamos a hacer para descomponerlo? Bueno, si observan bien acá, esto ¿no tiene una similitud con esto? Excelente, se nos formó un triángulo rectángulo. Acá también tenemos nuestro ángulo, ¿verdad? Se nos generó nuestro ángulo alfa. Entonces, cuando lanzamos un objeto en un tiro oblicuo, se nos genera un triángulo rectángulo. Entonces ahí es donde vamos a poder aplicar todo lo que vimos en el video anterior de trigonometría. ¿Y cómo lo vamos a aplicar? Muy bien, bueno, vamos a utilizar el SOHCAHTOA. Pero siempre vamos a suponer que tenemos como dato la velocidad inicial, que puede haber algún ejercicio que nos pidan averiguar la velocidad inicial. Igual, de todas formas, siempre la trigonometría se va a utilizar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy bien. Vamos a utilizar el SOHCAHTOA para poder hacer el ejercicio. Si yo digo, bueno, vamos a utilizar el SOHCAHTOA, vamos a utilizar solamente la parte de SO y solamente la parte de K. Si yo miro mi triángulo rectángulo que se me formó con mis velocidades, ¿quién sería mi cateto opuesto? A ver, si no se ve claramente, vamos a hacer acá como si fuera un zoom. Acá arriba vamos a dibujarlo. Este va a ser mi vector velocidad inicial. Y vamos a dibujar, para que sea más claramente, el vector velocidad en Y, el azul, pero lo vamos a poner de este lado. Vector velocidad en Y. Y el vector velocidad en X, que es el que dibujamos en verde, lo vamos a poner acá. ¿Sí? Entonces ya tenemos la velocidad inicial, que es la que tenemos en rojo, la velocidad inicial en Y, que es la que tenemos en azul, y la velocidad inicial en X, que es la que tenemos en verde. Y tenemos, obviamente, nuestro ángulo acá. Si nosotros quisiéramos descomponer nuestra velocidad inicial en dos direcciones, en X y en Y, vamos a empezar a relacionarlo. A ver, voy a decir, bueno, el seno del ángulo
el seno de mi ángulo, ¿sí? Vamos a dibujarlo todo con color, es igual ¿a quién? Al cateto opuesto, ¿no? ¿Y quién es el cateto opuesto de mi ángulo alfa? El cateto opuesto de mi ángulo alfa es este, ¿no? ¿Y cómo se llama en este caso? Velocidad inicial en i. Entonces, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto, que en mi caso es velocidad inicial en i, dividido la hipotenusa. ¿Y quién es mi hipotenusa? Es esta. ¿Y quién es? Es la velocidad inicial. Perfecto. Entonces, dividido velocidad inicial. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale mi velocidad inicial en i, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que despejar mi velocidad inicial, que la tengo aquí, para el otro lado, ¿sí? Y me va a quedar, vamos a acomodarlo, voy a dejar velocidad inicial en i es igual a el seno del ángulo multiplicado por la velocidad inicial, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuestra primera fórmula que vamos a utilizar muchísimo en nuestro tiro oblicuo. Para poder averiguar la velocidad inicial en i, voy a tener que hacer el seno del ángulo que genera mi velocidad inicial multiplicada por esa velocidad inicial. ¿Cómo hago para averiguar la velocidad inicial en x? Porque ya averigué la velocidad inicial en i. Bueno, va a ser lo mismo, pero ahora utilizando el k, ¿sí? Coseno del ángulo. Vamos a utilizar el amarillo, así vemos de dónde sacamos cada cosa. El coseno del ángulo va a ser igual a ¿quién? A la velocidad inicial en x ahora, ¿sí? ¿Por qué la velocidad inicial en x? Porque es mi cateto adyacente, ¿sí? Cateto adyacente, y nosotros habíamos dicho que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente, mi velocidad inicial en x es mi cateto adyacente, por eso pongo velocidad inicial en x acá. Dividido la hipotenusa, y la hipotenusa habíamos dicho recién que era la velocidad inicial. Entonces, si quiero averiguar mi velocidad inicial en i, tengo que hacer exactamente el mismo despeje que hicimos recién. Perdón, mi velocidad inicial en x. Tengo que hacer exactamente el mismo despeje que hicimos recién. Velocidad inicial en x va a ser igual al coseno del ángulo, en este caso coseno, ¿sí? Mucho ojo, no mezclar, coseno del ángulo multiplicado por mi velocidad inicial. Y acá tenemos cómo averiguar nuestra velocidad inicial en x. Y ahí, de esta manera, tenemos cómo encontrar nuestra velocidad inicial en y y cómo encontrar nuestra velocidad inicial en x. En todos los ejercicios que tengamos de tiro oblicuo, lo primero que tenemos que hacer es descomponer nuestro vector velocidad en dos direcciones, en dos velocidades, en estas dos direcciones. Descomponerlo en la velocidad inicial en y en la velocidad inicial en x. Por esto es que tenemos que saber toda esta parte de trigonometría. ¿Sí? Excelente. Bueno, vamos a dejar hasta acá este video. Espero que se haya entendido muy bien. Cualquier pregunta me la pueden dejar en los comentarios. Vamos a seguir ahora en el próximo video con el tiro oblicuo, ya metiéndonos en la parte de el MRU y el MRV. Así que espero que se haya entendido muy bien cómo fue la descomposición de vectores en este video. En el anterior toda la parte de trigonometría para luego poder aplicarlo acá en la descomposición de vectores. Y nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse, no olviden darle un me gusta al video. Y nos vemos en el próximo video de tiro oblicuo, nuestra tercera parte. Hasta el próximo video.